Bueno, bienvenidos a esta presentación, de la cual hablaremos de pobreza y desigualdad, índice de desarrollo humano al índice de pobreza multidimensional. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es pobreza y desigualdad. Aquí definimos pobreza como la incapacidad de cubrir necesidades fisiológicas y psicológicas de obtener una vida digna. En este caso, no tener acceso a alimentación, educación, salud, agua potable, energía, y la pobreza afecta a una persona, a un grupo de personas o a una región. En este caso, de ejemplo, ponemos países del continente africano, y cuando hablamos de desigualdad, hablamos de condición o circunstancia. Aquí lo que hablamos más que todo es de la cantidad y la calidad. ¿Qué quiere decir? Cuando ponemos ejemplo, es la calidad que pueda tener la educación de países o del país norteamericano, en este caso los Estados Unidos, con cualquier país de América Latina. Podemos ver que la calidad de la educación es superior a la de estos países, por ende se podría decir que hay desigualdad. Entonces, la primera diferencia que podemos ver entre pobreza y desigualdad es que no tenemos acceso a estos bienes, servicios o a estas necesidades básicas, mientras que en la desigualdad a lo mejor tenemos el acceso, pero no es la misma calidad y cantidad que tienen los otros agentes. Entonces aquí en esta presentación nos enfocamos como la pobreza como falta de desarrollo humano. Esto es un tema bastante interesante, es un enfoque que le da el economista Amartya Sen. Él no le da, el enfoque que le da a la pobreza no es la capacidad o el no disponer de ingresos o bienes suficientes, sino es la capacidad o la imposibilidad que tienen las personas de alcanzar un mínimo de realización, ya sea por verse privado de las capacidades. Entonces, cuando hablamos de índice de desarrollo humano o cuando hablamos de todo este tema de pobreza y desigualdades, una de las personas que le tenemos que agradecer es a este economista que se ganó un premio Nobel en 1998 llamado Amartya Sen, de origen indio, de etnia bengalí. Todo su trabajo se basó en el trabajo de pobreza y desigualdad, y tiene un tema bastante interesante que es la teoría de las capacidades. Se los recomiendo que se lo lean. Él es un gran impulsor del índice de desarrollo humano y de todos estos temas. Aquí les dejo una frase que la acuña: el desarrollo como libertad se enfoca en la libertad para lograr los objetivos en la vida que una persona elige con su razonamiento. Bastante interesante esta frase, es una buena reflexión. Entonces, el Programa de las Naciones Unidas es una fusión de programas ampliados de asistencia técnica de las Naciones Unidas entre 1949 y el Fondo Especial de las Naciones Unidas establecido en 1959. Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas publica un informe sobre el desarrollo humano, del cual hablaremos más adelante, lo cual promueve el cambio y centralización de conocimiento. Lo que se busca es que con este conocimiento se puedan tomar acciones y resolver este tipo de problemáticas que veremos más adelante, y es un programa que está en 178 países. Su meta es ayudar a elaborar y compartir soluciones, como ya habíamos nombrado anteriormente, resolver problemáticas como la pobreza, enfermedades, analfabetismo, el medio ambiente, energías y las crisis. Y básicamente es una red internacional enfocado en el desarrollo económico. Ahora sí, hablamos de índice de desarrollo humano. Este es un índice que su primer informe se publica en 1990, y lo que busca es medir tres aspectos. Bueno, está compuesto por tres aspectos básicamente, que hablaremos más adelante. Básicamente es un índice que se alimenta de data estadística recopilada por los países. Los países aportan esta data y organismos internacionales estadísticos aportan esta data, y ellos arman en este índice que veremos adelante, del cual tiene tres dimensiones básicas: esperanza del vida al nacer, analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en un año; dos, educación, recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzados, tales como primaria, secundaria y estudios superiores; y el PIB per cápita. Considera el Producto Interno Bruto per cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente. El índice de desarrollo humano toma valores entre 0 y 1.
Las clasificaciones más bajas están cercanas al 0 y las más altas cercanas al 1. En este sentido, el Programa de las Naciones Unidas clasifica en 3 grandes grupos, como países con alto desarrollo humano, países con medio desarrollo humano y países con bajo desarrollo humano. Bueno, aquí vemos los índices. Países con desarrollo humano alto están entre los 0,80 en adelante y así sucesivamente. Los podrán ver en las láminas. Las críticas que tienen el índice de desarrollo humano es que debido a que la data es proporcionada por los países, pueden haber distorsiones. Y se dieron cuenta que con estas 3 dimensiones que nombramos anteriormente no eran suficientes para tomar carta en asunto en problemáticas más complejas. En problemáticas que son más complejas no servían estos 3 indicadores o estas 3 dimensiones como para poder en realidad tomar acción en el asunto. Por eso en el 2010 se establecen 3 índices para hacer seguimiento a la pobreza, a la desigualdad y al empobrecimiento. Y bueno, a la igualdad entre las mujeres y entre otras cosas. Vemos que en esta gráfica, o sí, en este mapa, vemos que las primeras publicaciones se hacen en 1990, el índice de desarrollo humano, y en 2010 se elaboran 3 índices, que es el índice de pobreza multidimensional, que hablaremos más adelante, índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Esto es bastante interesante porque es como una especie de deflector, es como si le aplicáramos el deflector al PIB. Aquí lo que medimos es el índice de desarrollo humano puro, en realidad lo que el país está recibiendo, y el índice de desigualdad de género. Y el último que se publicó, el último índice que se creó fue en el 2014, índice de desarrollo de género. Aquí vemos un poco en esta lámina las dimensiones, los indicadores y el índice de dimensión, lo cual mide una vida larga y saludable, conocimiento y un nivel de vida digno. Los indicadores, como ya habíamos nombrado antes, esperanza de vida al nacer, en el caso de la vida, tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta de matriculación en el conocimiento es el indicador, y el indicador de un nivel de vida digna es el PIB per cápita. Y todo esto arma el índice de desarrollo humano. Entonces lo que vemos es que el progreso realizado por el índice de desarrollo humano desde 1990 no ha sido siempre constante. Algunos países sufrieron retrocesos debido a conflictos, epidemias o crisis económicas. Vemos que esta información puede ser afectada por cosas que se le salen de las manos a los países, por incluso conflictos que puedan tener los países, afectan la medición de este índice. Aquí vemos uno de los ejemplos del índice de desarrollo con desigualdad. Como les dije, es como una especie de deflector, y lo que vemos en la gráfica es, bueno, es la pérdida que en realidad se tiene entre el índice de desarrollo humano y el índice de desarrollo con desigualdad. Vemos es la pérdida, y lo que podemos llegar a la conclusión más básica es que entre menos desarrollado esté un país, es mayor la desigualdad. Aquí es la desigualdad de género, es un tema bastante interesante y bastante importante que tomar. Esto tiene que ver mucho con las culturas. Ejemplo, en países latinoamericanos vemos que la inclusión de las mujeres es un poco más aceptable o más como permisiva, mientras que en países africanos y estados árabes vemos que son más estrictos con este tema de la inclusión en cuanto al género. A nivel mundial, el valor medio del índice de desarrollo de las mujeres es del 0,75. Es el 5,9% más bajo que el de los hombres. Entonces vemos que hay una desigualdad entre géneros, es lo que nos permite medir este tipo de índice. Pasar de la cantidad a la calidad de desarrollo humano. Desde el punto de vista de desarrollo humano, el verdadero progreso solo puede lograrse garantizando la calidad, tanto en la educación y la salud como en otros ámbitos. Vemos que no es una cuestión de todo el mundo salió de la pobreza, sino que esa problemática que se está resolviendo se resuelva con un tema de calidad. Y veremos más adelante otras gráficas que nos explicarán un poco más de esto. Aquí vemos la esperanza de vida sana, es un 12% inferior a la esperanza de vida general. Entonces vemos que
El índice nos permite medir la esperanza de vida, más sin embargo no es tan importante porque es un 12% inferior a lo que en realidad es. Lo que vemos es que la esperanza en la gráfica lo que nos permite ver es esa diferencia de años que nosotros tenemos de dejar de tener una vida sana a lo que todavía nos queda por vivir. Y bueno, es un porcentaje bastante significativo, más sin embargo si nos ponemos a ver desde 1990 hasta la actualidad, podemos ver que gran parte de la población ha salido de la pobreza, la esperanza de vida del ser humano ha sido mayor, incluso se promedia que podemos llegar a vivir en general hasta los 100 años y bueno, son cosas que el desarrollo de las sociedades ha permitido. En la educación, cuando hablamos de calidad, esto es bastante interesante, estas gráficas, porque nos hablan de los años esperados de escolaridad y años promedios de los años promedios de escolaridad, y lo que podemos ver es la brecha que hay entre uno y otros. Esta otra gráfica es bastante interesante. El número de alumnos de primarias por maestro por grupo de desarrollo humano. Vemos que en países desarrollados el número de estudiantes por maestro es de 14, mientras que países con desarrollo humano bajo es hasta de 41. Entonces aquí es cuando hablamos de las desigualdades y hablamos de la calidad más que la cantidad. Se supone que hay una mayor calidad de educación cuando el número de estudiantes por profesor es menor, debido ya sea por la atención o por el detalle que se le pueda dar a esos alumnos, mientras que un profesor que tenga que atender a muchísimos estudiantes, vemos que la calidad de la educación baja, ya sea por un tema logístico o como lo queramos llamar. Este tema es bastante interesante porque esto confirma un poco lo que hemos visto en clases anteriores con el profesor, cuando hablamos de los beneficios y los pros y los contras de un país desarrollado y países subdesarrollados. Lo que vemos es que la degradación ambiental pone en riesgo los logros de la materia del desarrollo humano. Vemos que países con desarrollo muy altos contaminan muchísimo más. Y era lo que se nombraba en clases pasadas, son los contras de los países desarrollados. Y uno de los pros de los países en su desarrollo era que no contaminaban tanto. Y aquí lo podemos ver con estas gráficas. Estas gráficas nos pueden confirmar esa información. Entonces, y llegamos al final con el índice de pobreza multidimensional, que básicamente mide lo mismo que el índice de desarrollo humano. Mide tres aspectos básicos e importantes, como lo son la educación, la salud y el nivel de vida. Pero en el índice de pobreza multidimensional, lo que se hace es como un desglose. Se hacen más específicos los medidores, los cuales lo veremos más adelante. Lo que mide es la intensidad y la pobreza a nivel individual. Es básicamente lo que mide el índice de pobreza multidimensional. Los indicadores o parámetros. En la educación medimos años de escolarización. Sin acceso, ningún miembro del hogar ha completado 5 años de escolaridad. Niños escolarizados, sin acceso a los niños en edad escolar no asistan a la escuela. Asistencia sanitaria, mortalidad infantil y nutrición. Bueno, calidad de vida o bienestar social, en este caso es acceso a electricidad, saneamiento, agua potable, suelo, combustibles de hogar y bienes. Vemos que cada vez el índice lo hacen más complejo para poder medir cosas más precisas, para poder tomar decisiones de políticas que sean más eficientes. Y esto es algo que se irá desarrollando con el pasar del tiempo. Cada vez vamos a hacer el índice más complejo para nosotros poder tener información más precisa. Y bueno, para finalizar, lo dejo con esta frase del programa de las Naciones Unidas: cada ser humano cuenta y cada vida humana es igual de valiosa. Ese universalismo es el núcleo del concepto de desarrollo humano. Espero que les haya gustado la presentación.
Cualquier duda y comentario, bueno, déjenlo en la caja de comentarios de este video y espero que les haya gustado.